Si somos capaces de sufrir en la carne, entonces terminaremos matando al pecado. Cuando una persona sufre persecución física por causa de Jesús, casi siempre cambia profundamente su perspectiva con respecto al pecado y la búsqueda de la carne. Esa persona probablemente viva el resto de su vida obedeciendo a la voluntad de Dios por ese dolor tan inmenso que sintió en la carne. Quien haya sufrido por hacer el bien y haya seguido obedeciendo a Dios a pesar del sufrimiento, ha roto definitivamente su relación con el pecado. Eso lo dijo el doctor Smith hace mucho tiempo en un libro, y dijo, y entonces conseguirás la paz. Hay una famosa frase que dice, ha dejado de pecar. Es algo que se escucha en nuestra iglesia y que lo escuchamos en las reuniones cristianas. La frase, ha dejado de pecar, representa el estado espiritual del sufriente cristiano que termina siendo victorioso. Fíjense en ustedes, era un pecador, pero el sufrimiento que pasó lo llevó a acercarse al corazón de Jesucristo y le abrió el corazón a Jesucristo, y ahora pasó de ser una víctima a ser una persona victoriosa, porque se acercó y abrazó a Jesucristo. Ha dejado de pecar porque el dolor le enseñó a dejar lo malo que estaba atrás y seguir caminando por el único camino que lleva a la gloria eterna. No tenemos por qué decir que ya no cometemos ningún pecado, sino que nuestra antigua vida, dominada por el poder del pecado, ha terminado. Está en la Biblia. Ahora sabemos que somos imperfectos, número uno, que vamos a seguir pecando hasta el último momento que yo haga y me vaya al cielo. No se va a escapar nadie. Sea el mejor cristiano del mundo que sea, hasta el último segundo va a ser algún error, que es un pequeño pecado. Ahora cometemos errores, pero enseguida los confesamos y nos arrepentimos sinceramente ante Dios. Por ejemplo, hace muchos años atrás, cuando yo no conocía a Jesucristo ni tenía mucha idea de Dios, yo hacía varias cosas que hoy en día me darían vergüenza y simplemente las hacía otra vez y seguía tranquilo durmiendo. Hoy en día dentro de mí hay un Espíritu Santo y mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La diferencia es que antes de conocer a Jesucristo yo pecaba y dormía tranquilo. Ahora, apenas yo hago un pecadito chiquito, hay una voz adentro mío que me dice, hiciste un pecado, hiciste un error, eso no tenías que haberlo hecho. Y esa es la diferencia, que ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que es como una lucecita que se prende y se apaga, esa lucecita que hay en los autos adelante, que cuando falta aceite empieza a ser así. Bueno, eso es lo que hace la vocecita del Espíritu delante de nosotros cuando estamos con Jesucristo. Sí que hacemos errores, sí que somos imperfectos, sí que vamos a hacer hasta que nos muerma algún pequeño o un pecadito, vamos a decir. Pero la diferencia es que ahora tenemos una lucecita que nos dice, ve corriendo a confesarle a Dios lo que hiciste y arrepentirte. Y entonces Dios, y acá viene lo más grande de todos los mensajes que yo doy, la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios.
Nada, absolutamente nada, ni siquiera llegar a Jesucristo es posible sin la gracia de Dios. Así que sobre todas las cosas que tú me quieras hablar del cristianismo, de la cristianidad, de Jesucristo, del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento, de todo lo que me quieras hablar, sobre todo eso está la gracia de Dios. Si lo hemos sufrido física o emocionalmente por seguir a Jesucristo, aún podemos conectarnos con Dios a través de nuestra fe en Jesucristo, a través de nuestra fe en el Espíritu Santo y en la sangre de Jesucristo que fue derramada por ti y por mí. Hay un famoso escritor cristiano, Spurgeon, quien dijo: les ruego que recuerden que no se puede abandonar el pecado ni se puede escapar de su poder, excepto por el contacto y la unión con Jesucristo. Así que, en pocas palabras, si fuéramos a decir cuál es el remedio para el pecado, es acércate a Jesucristo. ¡Pum! Punto. Se terminó. Pero tenemos que decir algunas otras cositas. Pedro nos dio dos consejos útiles para tener la actitud correcta en nuestro seguimiento de Jesucristo. Primero, ya no debemos vivir más en el pecado y debemos responder a cada tentación. Y ahí viene el consejo de Pablo. ¿Cómo tú respondes cuando tienes una tentación? Yo personalmente voy a confesar sinceramente y honestamente que tomaba mucho alcohol. Y gracias a Jesucristo hace muchos años que solo tomo agua. Pero cuando yo empecé a dejar el alcohol hace muchos años, el pasar enfrente de un bar, el tener un amigo que está tomando whisky o vino, lo que sea, puede ser una tentación. Y entonces, ¿qué hago yo cuando estoy en ese momento? ¿O qué haces tú cuando hay algo que te puede tentar? Hay muchos libros escritos sobre esto, pero yo creo que la cosa más fácil de hacer es seguir a Pablo cuando dice: cuando veas algo que te puede tentar, huye. Si tú eres una persona que tomaba alcohol y vas por esta vereda y acá hay un bar abierto con cantidad de gente tomando, cruza para la vereda de enfrente y sigue por la vereda de enfrente. Entonces dice, ¿cómo debemos responder a la tentación e impulso pecaminoso con la respuesta ya no? Eso está en la Biblia. Pero Pablo dice, huye. Entonces, número 2. Segundo, debemos considerar cuidadosamente cómo vivir el resto de nuestro tiempo evitando el pecado. Y tú y yo sabemos perfectamente a esta altura de nuestro caminar con nuestro Jesucristo divino qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. No es una ciencia de cohetes al espacio, lo sabemos. Y si no lo hacemos es porque no queremos. Del 3 al 6, los cristianos deben vivir con una actitud de sabiduría. Si hay una palabra que me encanta a mí en la Biblia, en donde quiera que esté, es la palabra sabiduría. Porque inclusive Dios dice que mi gente muere por falta de sabiduría. Y yo creo que la sabiduría, como dijo Santiago, si tú no la tienes o yo no la tengo, él nos dice, es muy fácil, pídansela a Dios
y Él se las va a dar. Porque bastante de nuestra vida pasada ya hemos gastado en hacer la voluntad de los gentiles. Y los gentiles en este momento, por acuerdo a las palabras que están diciendo acá, son aquellos que quizás eran nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos, que todavía aún siguen caminando en el camino del mundo, en el camino inconverso, y que muchas veces nos quieren arrastrar con ellos. Entonces dice que ya hemos gastado bastante tiempo con esa gente cuando andábamos, y escuchen estas palabras, porque son fuertes, pero no le está hablando Pedro a aquellos de hace 2000 años, te está hablando a ti, a ti, a ti y a este que está hablando. Dice, cuando andabas hace un tiempo en lascivia, y ustedes saben lo que es lascivia, lujurias, borracheras, orgías, borracheras e idolatrías abominables y otras cosas. En cuanto a la gente del mundo, quizás le parece extraño que hoy tú no andes junto con ellos, en la misma corriente de perdición que ellos están. Pero lo que tú tienes que hacer, dice Pedro aquí, y Pedro le está hablando a ellos y me está hablando a mí en este momento. Lo que tú tienes que hacer es no escucharlos, porque todos ellos, tarde o temprano, tendrán que darle cuenta a Dios. Ustedes saben que yo conozco alguna gente, no voy a decir bastante, pero alguna gente, que lamentablemente van a la iglesia a alabar a Dios y a cantarle, que están metidos en pequeños grupos cristianos y en las casas y esto y el otro. Y sin embargo, la voluntad de Dios no está dentro de ellos. Y cuando dice no los escuches, muchas veces algunas de estas personas los siguen escuchando. Y muchas veces yo le digo a la gente, un día Dios te va a juzgar. Y parece como que no tienen miedo de Dios. Y yo siempre le digo, tú no tenés miedo de Dios, pero te voy a decir algo que me dijo el Espíritu. Pero Dios tampoco tiene miedo de ti. Pedro nos quiere hacer conscientes. Eso es una de las cosas más importantes que yo quisiera que ustedes tuvieran en su mente, en su corazón, en su espíritu esta noche. Yo quiero que vayan, después que termine yo de conversar, a la Biblia y lean primero de Pedro, y que estén conscientes de que hemos gastado mucho tiempo viviendo estúpidamente como el mundo o en el mundo. Ahora, después que conocimos a Jesucristo y Él entró en nuestros corazones, estamos llamados a vivir como cristianos. Y como cristianos significa no gastar más el tiempo en estupideces del mundo, pero tratar de seguir los mandamientos de Jesucristo y hacer obras, porque mi fe me lleva a hacer buenas obras si soy un verdadero cristiano. Es una pérdida de tiempo y una equivocación que los cristianos vivan como el mundo, y debemos dejar de ser de doble ánima. ¿Recuerdan cuando Santiago dice el problema tuyo que tú sos como las olas del mar? Viene el viento y la lleva para aquí, viene el viento y la lleva para allá, y tú nunca sos una mente estable. Tú sos una persona que va para un lado y el otro según venga el viento. Y eso es lo que quiere decir doble ánimo.
y comenzamos a vivir no como cristianos. Por eso Dios odia a los cristianos tibios, y yo hice un mensaje referente a eso y lo voy a repetir. Hay tres tipos de cristianos: uno es el caliente, otro es el frío y otro es el tibio. El cristiano caliente no precisamos hacer nada porque es el que adora realmente a Jesucristo y sigue su mandamiento. El cristiano frío es el que quizás ni siquiera conoce a Jesucristo. Pero el cristiano tibio es el que conoce los mandamientos de Jesucristo, de Dios, del Espíritu Santo, y aún así tiene un pie en Dios y el otro en Satanás. Y ese tibio es el que Dios llega a decir en una parte de la Biblia: lo arrojaré de mi boca. Así que o somos calientes o somos fríos y tratamos de aprender. Por eso Dios odia a los cristianos tibios, los que tienen un pie en la cruz y un pie en Satanás. Lamentablemente muchos cristianos en el fondo de su corazón piensan que hubiera querido dedicar más tiempo a comportarse como los impíos. Créanlo o no, cuando las personas son tibias, inclusive envidian a los impíos. Esto es lo que Pedro quiere evitar que suceda entre los cristianos a los cuales le escribió. No se olviden que esta carta fue escrita en el primer siglo y en aquel tiempo no eran muchos los que seguían a las creencias de Jesucristo y por lo tanto sufrían enormemente. No les daban trabajo, no les daban comida, los discriminaban. Y él tenía que poner en el corazón de esos cristianos una idea de esperanza que aunque sufrieran, a través de la esperanza un día iban a conseguir la gloria. Y por eso es que le dice estas cosas. Esto es lo que Pedro quiere evitar entre los cristianos a quien le escribió. Quiere experimentar más del mundo antes de comprometerse por completo con Dios. Es decir, a los tibios le está diciendo: sí, yo entiendo perfectamente que tú conoces el mandamiento de Jesucristo, que vas a la iglesia, que hablas de Dios, pero tú quieres seguir probando ciertas cositas del mundo. Tú quieres seguir disfrutando ciertos pecaditos para entonces, llegado un momento X, te acerques a Jesucristo. Y Pedro le dice: no es así, estás equivocado. O aceptas a Jesucristo o no aceptas a Jesucristo. Punto. Lasciva. Lascivia, esta es una palabra que es un poquito complicada de decirla y que mucha gente no le gusta ni siquiera escucharla. Esta palabra inicia una lista de pecados que Pedro entendió que solo debían marcar la vida pasada de los cristianos y no la actual. Y esta palabra significa vivir sin ningún sentido de restricción moral, especialmente cuando se trata de inmoralidad sexual, de la violencia, de la avaricia, del resentimiento y de otra. Entonces, lascivia realmente es una palabra que podemos usar cuando vemos a alguien que no tiene moralidad. Inmoralidad es algo que la comunidad de aquí, de allá y de allá se pusieron de acuerdo para decir: esto está bien que se haga, pero esto no está bien que se haga. Y en la comunidad global de Dios también sucede lo mismo. Pero estas personas actúan con inmoralidad sexual, con violencia y con avaricia. Y dicen que yendo a la iglesia quizás puedan estar tranquilos. Lascivia
denota excesos de toda clase de maldad. Y aquí va la cosa un poquito más dura, porque ya está hablando toda clase de maldad, y lo dice Pedro, implicando una falta de autocontrol personal. Al término describe el pecado como una satisfacción personal de los apetitos humanos hasta el punto de no respetar la decencia pública. Y esto lo dijo un escritor llamado Gilberto. En otras palabras, es una falta total, y yo creo que aquí lo podemos hacer un poquito más cortita la definición. Es una falta total de autocontrol o control propio, como quieran llamarle. En diferentes países se le llama diferentes nombres. Y que quiere decir que, bueno, yo no tengo control sobre mi mente, no tengo control sobre mi vida, y como no tengo control sobre nada, voy a hacer de todo, lo moral y lo inmoral, y voy a hacer lo que quiera. Y es mentira, es mentira y es mentira. Y le voy a decir por qué es mentira. Porque Dios en la Biblia, en un verso, le dice perfectamente: yo no te di un espíritu de miedo, yo te di un espíritu de coraje, de amor y de propio control. Entonces quiere decir que aquí Dios le está diciendo a todos estos hipócritas que sí, que Dios le dio, y no se acuerden que fue Dios quien te hizo a ti y quien me hizo a mí y quien hizo tu cabecita y quien hizo mi cabecita. Y él dice: cuando yo te hice, yo te di un espíritu de control propio, lo que quiere decir que si tú estás pecando o haciendo cosas asquerosas, es porque tú, en el libre albedrío que yo te di, has decidido en no hacer las cosas como tendrías que hacerlas. Cuando miramos esta lista, lascivia, borracheras, orgías, idolatrías, actividades sensuales asquerosas, abominables, vemos cuán poco, y esto es algo para pensar, cuán poco hemos avanzado en lo que se respeta la moralidad humana desde hace 2000 o 4000 años hasta hoy en día. Es una vergüenza. Realmente estos grandes apóstoles y discípulos le estaban hablando a aquellos que ni siquiera tenían una Biblia, como hoy cada persona tiene como 10 Biblias en la casa. Y sin embargo hoy tenemos no solamente la Biblia, sino el televisor y 7000 teléfonos con todas las redes sociales y toda la información que quieramos. Y aún nosotros hoy en día seguimos haciendo todas estas cosas: borracheras, orgías, idolatrías abominables, actividades sensuales feas. ¿Qué nos pasa a nosotros? O somos calientes o somos fríos, pero si somos tibios, no digamos que somos cristianos. No somos cristianos. Estos problemas no han sido resueltos desde que Pedro escribió esta carta. Esta carta de Pedro la podríamos aplicar perfectamente a nuestra actual sociedad. Cuando el mundo mira nuestra vida con compasión y sacrificio, les parece extraño que no los sigamos a ellos en sus actitudes mundanas, totalmente ausentes de moral, de dignidad, de integridad. Cuando no participamos en el pecado que nos rodea y nos rodea continuamente,
Condenamos a los que practican su pecado y no les gusta absolutamente para nada a ellos lo que nosotros le estamos diciendo. Por lo tanto, ellos hablan mal de nosotros y hacen cosas malas en contra de nosotros. Y nos hacen una guerra silenciosa, muchas veces emocional y espiritual y muchas veces física, en contra de nosotros. Pero nosotros, como aquellos cristianos que los tiraban al Coliseo para que se los comieran los leones o los mataran los gladiadores, así les guste o no les guste, tenemos que actuar. Tenemos que actuar. Tenemos que. Dado que las ceremonias religiosas paganas eran parte integral de la vida ordinaria, todas las actividades cívicas y nacionales estaban ligadas a ella. Los cristianos se vieron obligados a evitar estas actividades porque esto habría parecido a sus compañeros como una cosa totalmente hipócrita. Quiere decir que en aquellos tiempos, lógicamente, los cristianos eran la minoría, eran pocos, tenían que luchar con una tremenda religión organizada que seguía ídolos de madera, pero aparte contra los políticos, como Nerón hizo cuando prendió fuego a Roma y le echó culpa a los cristianos para poder matarlos. Entonces, ellos tenían que tener mucho cuidado, porque las repercusiones podían ser falta de trabajo, falta de comida, falta de agua, inclusive muchas veces muerte. Hoy en día, créanmelo o no, yo recibo la revista de los mártires, La Voz de los Mártires, que es una revista que parte el corazón solamente al leerlo, por la cantidad de misioneros cristianos que tienen la fe tan maravillosa, que van a países donde están seguros que pueden matar a su familia a ellos y sin embargo van y llevan la cruz de Jesucristo para enseñarles las buenas nuevas. Cuando llegue el día del juicio, todos los que viven en los pecados que Pedro describió verán claramente qué estúpidos han sido. Esta palabra no es una palabra muy fina y que a ningún pastor le gusta decir mucho, pero a mí me encanta hablar la verdad y decir lo que yo siento. Y la verdad es que todos aquellos que practican pecados, inclusive cristianos, y se ríen en cierta forma de Dios, y en cierta forma hasta le hacen burla a Dios por hacer esto, un día, y ellos no lo creen, van a estar cara a cara con Dios o Jesucristo. Y créanmelo, ese día es el día que yo no quisiera estar en los zapatos de ellos. Por eso le digo, hay gente que no le tiene miedo a Dios, pero yo siempre les digo, pero Dios tampoco te tiene miedo. Pedro ya nos ha dicho que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, predicando un mensaje de juicio. Está en 1 de Pedro 3:19. Aparentemente durante este tiempo Jesús también predicó un mensaje de salvación a los cristianos fieles muertos en el tiempo de Abraham. Está en Lucas 16:22. Quienes anticiparon la obra de Moisés y del Mesías para ellos. Esta predicación a los que están muertos, que está en letras capitales, no fue la oferta de una segunda oportunidad, sino la culminación de la salvación de aquellos que habían sido fieles a Dios bajo su primera oportunidad, que fue el Viejo Testamento.
Al hacer esto, Jesús cumplió la promesa de que llevaría cautiva la cautividad, que está en Salmos 68, 18 y Efesios 4, 8, y es famoso. Y también está escrito, y proclamaría libertad a los cautivos y apertura de las cárceles a los presos. El sufrimiento, y lo digo porque todo lo que dije anteriormente no es muy alegre y suena más a sufrimiento y muerte, hay una oración aquí que me encantó y que creo que habla del corazón de Pedro. Pedro dice, el sufrimiento produce obediencia a la voluntad de Dios. Y déjenme decirlo, por experiencia personal, yo he estado 3 veces hospitalizado. Una vez me operaron el corazón, otra vez me operaron un brazo y otra vez me operaron la vesícula. Así que prácticamente puedo ser un veterano de los hospitales ya. Realmente, créanlo o no, en esos momentos bien feos para nuestra naturaleza humana, allí fue, aunque le parezca mentira, donde mi corazón escuchó y Dios me reveló cosas que yo nunca hubiera imaginado, y con eso hizo que yo me acercara más y más y más a Dios. Y es lo que Pedro aquí en conclusión quiere decir. Ustedes están sufriendo, pero sin que ustedes se den cuenta, se están acercando más y más y más a Dios. Y hay un genio que dijo algo. Si hay algo, si hay alguien, una mujer, un hombre, que por razones de violencia, de agresividad, de chisme, de maldad, de lo que sea feo, te acerca más a Dios, ve a ese algo, a esa mujer, a ese hombre, y dale gracias, porque con su abuso, con su maldad, te acercó más a Dios. El sufrimiento produce obediencia a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está sobre todas las cosas. Si hay guerras y muertes hoy en día, no me lo pregunten a mí. Y cuando se lo pregunten a Dios, les va a decir, yo no tengo por qué explicarte, pero es mi voluntad. En este pasaje de la Biblia, Pedro dejó claro que cuando la vida es fácil, existe el peligro de dejarnos llevar por una forma de pensar en la cual creemos que cada bendición de la vida es algo que nos merecemos, y no nos merecemos nada, sin pensar que ellos y nosotros no nos merecemos nada, sino que si algo somos o tenemos, es solamente por la bendita gracia de Dios. Y nunca se olviden, ni un zapato, ni un saco, ni un pedazo de comida, ni una cama, ni un auto, ni $20 pueden tener si no es por la gracia de Dios. Dios permite que sus hijos sufran y aprendan de ese sufrimiento. Nunca le preguntes a Dios, Dios, ¿por qué estoy sufriendo? Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. A Dios le vas a preguntar, ¿qué tengo que aprender de este sufrimiento? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Cómo voy a responder? ¿Qué voy a aprender? Con frecuencia oímos a muchos jóvenes decir que han hecho esto o aquello para encontrar una nueva dirección en su vida. El rey David descubrió esta realidad cuando escribió el Salmo 66, versículo 10, que dice, porque tú, Dios, nos probaste, nos purificaste como se purifica la
plata. Dios nos somete a pruebas y tribulaciones, nos refina pasándonos por el fuego para acercarnos a Él y darnos una nueva dirección y una nueva guía para vivir. Este es, pues, el propósito del sufrimiento. Leamos el primer versículo de este 4º capítulo de Pedro. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Cuando dice padecido en la carne, ustedes pueden poner ahí sufrimiento, que viene a ser lo mismo. Cuando ustedes han sufrido suficiente, han terminado con el pecado. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento que el que ha padecido en la carne y así terminó de pecar. Para que en el tiempo que queda en nuestra carne, que no es mucha porque muy pronto todos nos vamos a ir, que queda en nuestra carne, viva no la concupiscencia y las maldades de nuestros corazones, sino la voluntad de Dios. La primera carta de Pedro es un poderoso recordatorio de esperanza en medio del sufrimiento que aquellos 2000 años atrás tenían y hoy en día tenemos nosotros. Les enseñó a ellos 2000 años atrás y nos enseña a nosotros hoy que la persecución y el sufrimiento pueden convertirse en regalos. Escuchen bien, en regalos preciosos, maravillosos, extraordinarios para nosotros, al ofrecernos la oportunidad de mostrar a otros el sorprendente y supremo amor y la gran generosidad y gracias de Jesús. ¡Wow! Esto es maravilloso. Nosotros con nuestro sufrimiento le podemos entregar a otros un regalo maravilloso por amarlos, por ayudarlos, por quererlos, por abrazarlos, por besarlos en el nombre de Jesucristo. Dios dice en la Biblia, con el confort que yo te di, tú lo usarás para confortar a otras personas que necesitan ser confortadas. Y eso es lo que quiere decir Pedro. Esto fue lo que Pedro quiso recordarles a todos ellos en el corazón. Como nos muestra esta carta, primera de Pedro, él nos da instrucciones prácticas para vivir una vida limpia, si hacemos la decisión de seguir a Jesucristo y sus mandamientos a través del sufrimiento, sin entregarnos y sin deprimirnos y sin dejarnos caer, sino estando firmes y fuertes y sufriendo con fe y con esperanza. ¿Por qué? Porque como Pedro les recuerda, es a través del sufrimiento vivido por Cristo que la eterna gloria de Dios